una pregunta, Maribel. Dice que al final de la película dice que no hay nada que se parezca a la realidad. Sí. Es así. Supongo que es un formalismo de la película, pero... Bueno, yo creo que es casi irónico, ¿no? Tiene una especie... Toda la película está llena de matices y de algunas ironías y, bueno, me ha parecido un peliculón, la verdad que me ha gustado muchísimo y creo que refleja muy bien lo que es la situación de la guerra contra las drogas en Filipinas. Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí, por el interés en un país como Filipinas, que pese a tener unas relaciones tan largas por su parte con lo que es España y demás, bueno, aquí no lo tenemos muy presente y allí está muy desequilibrado porque ellos sí que de alguna forma tienen muy presente su pasado colonial, ¿no? Filipinas para mí personalmente es un país muy especial, fue mi primer destino como corresponsal hace más de 15 años. Llegué con una beca de la agencia EFE para 3 meses y me quedé 3 años. Era 2003, 2004 y la droga era un problema, como habéis visto la droga es un problema, sigue siéndolo, pero igual que hoy no era el mayor problema de Filipinas. Filipinas es un país donde el 20% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, es un país donde hay una corrupción bestial y es un país donde hay unas desigualdades brutales, como habéis visto en la película, ¿no? Está llena en ese sentido de matices que si queréis luego comentamos. Bueno, en primer lugar, quería hacer una especie de recorrido histórico para que podamos entender cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Qué es la guerra contra las drogas? Y sobre todo, quién es ese personaje que no aparece más que en unas imágenes de televisión un par de veces, que es el presidente filipino y el artífice de toda esta campaña, que es Rodrigo Duterte. No sé si os sonará, aquí ha protagonizado noticias por sus declaraciones incendiarias, muchas veces provocadoras, llamando, bueno, es un personaje populista, va contracorriente y en este sentido tiene muchas similitudes con otro político de nuestra época, con otro presidente que es Donald Trump. Duterte ha ocupado titulares aquí diciendo pues, que va a acabar con los hijos de puta de los periodistas, con los hijos de puta de los obispos, que bueno, tiene una serie de titulares que son para enmarcar y que bueno, son los que le han llevado muchas veces a la prensa occidental, porque es muy fácil el titular por ahí, pero a lo largo de su presidencia lo que le ha definido a nivel internacional es esta sangrienta, larga droga contra las guerras que tiene pocos visos de terminar pronto. Para entender un poco cómo ha llegado Duterte al poder y quién es, ¿no? Filipinas, bueno, fue colonia de España durante 300 años, hasta finales del siglo XIX, y luego estuvo 50 años bajo dominio de Estados Unidos, hasta la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los filipinos tienen entre ellos una broma diciendo que son producto de haber estado 300 años en el convento y 50 años en Hollywood. Son un país diferente al resto de los países de Asia. No vamos a generalizar diciendo Asia, como no generalizamos diciendo África, ¿no? Cada país es muy distinto, pero Filipinas ha sido durante mucho tiempo el único país católico de Asia, tiene el inglés como lengua nacional y, como habéis visto, parece un poco ellos mismos se definen como los latinoamericanos de Asia, ¿no? Si os habéis fijado, salían muchas palabras en la película en español, el 20, puñeta, pues es cierto, ¿no? El tagalo tiene como 3.000 o 4.000 palabras de origen español y se nota mucho. Y luego en la cultura también tienen muchos, tienen rasgos que pueden ser más latinos que asiáticos. Filipinas es una democracia. Estuvo cerca de 20 años bajo la dictadura de Ferdinand Marcos, hasta que una revolución popular liderada por Aquino, Ninoy Aquino, que a lo mejor os suena, la oposición estaba liderada por Ninoy Aquino, que fue asesinado en Manila después de estar unos años en el exilio. A su regreso a Manila, sin salir del avión, nada más asomarse a la escalerilla, fue asesinado de varios disparos. Entonces, el relevo en el liderazgo de la oposición lo tomó su mujer, Corazón Aquino,
y lograron, en una gran revuelta popular, echar al dictador Ferdinand Marcos. Y desde entonces se sucedieron los presidentes elegidos de una manera democrática. ¿Qué pasa? Que el espectro político filipino está dominado por familias de la élite, digamos. Familias que tienen una larga tradición política, que pertenecen a la clase alta, que son los grandes nombres de Manila, de las ciudades importantes, y lo que es el pueblo filipino muchas veces no se siente representado por este tipo de políticos. Y esto fue algo que Duterte aprovechó muchísimo. Aunque Duterte sí que viene de una familia de políticos, él es un exfiscal y sí que tiene una larga tradición política, fue alcalde de una ciudad llamada Davao durante 20 años, él se presentó ante los filipinos como el otro lado de los políticos, como el político que estaba cerca del pueblo, el populismo. Él se presentó como la persona que entendía los problemas del pueblo. ¿Y cuáles eran los problemas del pueblo? Pues sí, la pobreza, la corrupción, la desigualdad, pero sobre todo las drogas. Duterte hizo de las drogas el gran problema de Filipinas. Desde el inicio de su campaña electoral, a finales de 2015, presentó las drogas y el tráfico de drogas como si fueran el gran lastre de un país que tiene muchísimos otros lastres bastante más serios ahora mismo. Pero para él fue una manera de articular su campaña de una forma que llegara a la población, de una forma que sonara diferente a lo que habían oído hasta ahora, porque el resto de los presidentes también hablaban de pobreza, también hablaban de corrupción, pero él lo enfocó de una manera totalmente distinta y tuvo éxito. Duterte, ahora tiene 75 años, pues en 2016 con 71 años arrasó en las elecciones con el apoyo de muchísima gente de las clases bajas también. Llegó al poder un 30 de junio y el 1 de julio comenzaron los asesinatos. No tardó nada. Ya lo venía diciendo, había advertido que él iba a emprender una campaña contra las drogas en las que no iba a escatimar recursos, y antes de llegar al poder hizo declaraciones de estas tan salidas de tono diciendo: voy a matar a más narcotraficantes que judíos mataron los nazis, y declaraciones de este tipo y de este calibre que bueno, fueron sumamente polémicas, pero que no afectaron a los resultados electorales. Si tenéis curiosidad y hacéis un poco de búsqueda por Google, podéis encontrar titulares de él así, diciendo las cosas más descabelladas. Nosotros, yo y mi compañero Santi Palacios, que es fotoperiodista, fuimos en 2017 a cubrir la guerra contra las drogas para Revista 5W, que es la revista que os comentaba antes Xavier. No sé si la conocéis, es un medio de información internacional creado por un grupo de periodistas, ex corresponsales, que bueno, intentamos poner un poco el foco en los temas que a lo mejor no ocupan tanto espacio en los medios generalistas, en el día a día. Entonces, Filipinas, bueno, por el interés que yo personalmente tenía en ese país y por lo que estaba pasando, nos pareció que era un tema que valía la pena investigar. Y fuimos allí y el resultado fue el reportaje que da nombre a esta charla, que se llama Los muertos ya no caben, un recorrido por la guerra contra las drogas en Filipinas, en la que os puedo decir que vimos lo que muestra la película desde el lado de las víctimas, digamos, ¿no? Una vez llegas a Manila, ahora profundizaré un poco más en la manera de cubrir y en cómo cubren los medios allí la guerra contra las drogas, pero claro, es bastante fácil encontrar declaraciones oficiales que van en la línea de lo que habéis visto aquí, de lo que pues hemos llevado a cabo una operación contra un importante narcotraficante, estaban armados, nos hemos defendido, ha habido X víctimas y demás. La historia desde el otro lado es muy distinta y vamos, no tiene nada que ver. Empezando un poco por los números, el gobierno filipino reconoce a día de hoy 6.000 muertos, 6.600 muertos en la guerra contra las drogas. Es lo que él reconoce y dice que son narcotraficantes abatidos en operaciones antidrogas. 6.600, en el tiempo que lleva Duterte en el poder, representa casi 200 personas muertas al mes. O sea, si hacemos una división, estos son
no sé, 6, 7 personas al día, cada día. Y estas son las cifras que reconoce el gobierno. Las ONGs, cuando estuvimos allí en 2017, elevaban la cifra a 11.000. ¿Esto por qué? ¿De dónde sale este número? Porque hay muchos cadáveres, que ahora os explicaré la parte no oficial. Hay cadáveres que bueno, se vinculan al mundo de las drogas y aparecen, pero no se sabe cómo han sido ejecutados. Todos estos cadáveres quedan como en un limbo que se llama el de los cadáveres por identificar, muertes por identificar. Cuando fuimos allí eran cosa de 15.000, 16.000. Entonces, una parte muy importante de estas muertes sin identificar, las ONGs las atribuyen a la guerra contra las drogas. En aquel entonces eran 11.000 los cálculos que ellos hacían. 11.000, para que os hagáis una idea, son las víctimas que hubo en Siria, en el conflicto sirio el año pasado. O sea, esto en una guerra llevada a cabo por un Estado, ¿no? Por un gobierno. Una cosa que nos comentaban la gente de allí, las víctimas, digamos, las familias más desfavorecidas que tenían víctimas en su entorno, que estaban, bueno, un poco indignados por el hecho de que a esto se le llama una guerra contra las drogas, porque ellos decían, en una guerra hay dos bandos. En una guerra es un bando que lucha contra otro, y esto es simplemente un bando que está ejecutando al otro. Esto es ejecución de los pobres, ejecución de la gente que no tiene recursos, ni información, ni herramientas para defenderse. Entonces, bueno, esta supuesta guerra contra las drogas, por eso tiene unas cifras que son totalmente exorbitantes, y hace un par de años, de hecho, por varias denuncias, el caso de Duterte y su guerra contra las drogas llegó al Tribunal Penal Internacional. Empezaron a investigarlo, hay una investigación preliminar. ¿Y qué pasó? Que Duterte dijo, sí, vais a investigar esto. Al año siguiente, Filipinas se retiró del Tribunal Penal Internacional. Entonces, bueno, el caso ha quedado ahí, todavía puede seguir adelante porque es retroactivo, entonces podrían investigarlo, aunque Filipinas ya no esté en el TPI, pero bueno, no se sabe qué va a pasar. Mi compañero Santi Palacios me ha pasado unas cuantas fotos del reportaje que hicimos, ¿no? Algunas están publicadas, otras no. Entonces os voy a contar un poco la historia, enseñándoos las imágenes, que no sé si las veis bien con la luz. ¿Sí? Bien, bueno, esta imagen es Caloocan, es uno de los distritos de Manila. Manila es la ciudad que habéis visto en la película, es una megaurbe de unos 13 millones de personas, que está dividida en distritos, y los distritos están divididos en lo que llaman barangays. Barangays es la unidad administrativa más pequeña de Filipinas. Son los barrios que se organizan entre ellos de forma civil. Habéis visto, por ejemplo, en el colegio cuando había votación de quién es este, quién es el otro, o en los barrios cuando inspeccionaban a los vecinos. Todo esto es unas organizaciones civiles dentro del propio barrio, que hacen votaciones y demás, pero no es una cosa gubernamental ni nada por el estilo. Eligen representantes entre los propios vecinos y luego esos representantes sí tienen conexiones pues, con las autoridades y demás. Entonces cada barangay tiene su presidente, tiene su representante, su portavoz, la persona que habla con la policía, la persona que habla con los hospitales, digamos, así, ¿no? ¿Cómo funciona la guerra contra las drogas? Le llamaron a esta operación le llamaron Tokang. Tokang es una palabra formada a partir de dos palabras del dialecto de Visayas, que es la región de la que viene Duterte, que significa tocar a la puerta, de toc, y arrepentirse. Entonces, la idea de toda esta operación, de toda esta campaña antidrogas, era que la policía fuera a casa de los supuestos narcotraficantes, tocara, dijera, estamos aquí, sé que formas parte de la red de narcotráfico, entrégate. Esa era la idea. La realidad es que iban a casa de los supuestos narcotraficantes y allí, supuestamente, les atacaban los narcotraficantes y ellos, en defensa propia, la policía disparaba con el resultado de muerte, la gran mayoría de las veces. ¿Por qué digo supuestos narcotraficantes?
porque quienes facilitaban la lista de nombres a la policía y facilitan son los responsables de los barangays. ¿Esto qué supone? Que es un caldo de cultivo ideal para rencillas personales, para corrupción, para pago a cambio de... Bueno, hay muchísimo miedo porque realmente todo el mundo piensa que puede ser denunciado por cualquier vecino o por cualquier... Entonces, esto hace que las cifras sean enormes porque hay muchísimas denuncias, hay muchísimas operaciones contra personas que realmente no están implicadas, pero que van a sumar a los números de Duterte. Bueno, esta foto es de un asesinato, una de las primeras noches. Esta persona es una de las personas de asesinato por investigar, bajo investigación. Esto, aquí os quería contar un poco cómo es la dinámica de la información en estos casos, ¿no? En un principio, cuando la operación antidroga se lanzó, la policía no tenía reparo en airear los números, en decir esta noche pues hemos lanzado una operación aquí y demás. Cuando empezaron las críticas a nivel internacional, empezó a dejar de ser tan transparente y empezó a prohibir a los periodistas ir con ellos en las operaciones. Los periodistas locales entonces se reunían en el sitio al que primero avisaban cuando había una operación, que era la funeraria. Los periodistas se reúnen en la puerta de las funerarias de las zonas donde hay más asesinatos de este tipo, entonces en cuanto la funeraria recibe la llamada y sabe que es Tocán, los periodistas salen disparados. ¿Por qué? Porque en los primeros momentos la gente está todavía, acaba de pasar y la gente habla. Si vas al día siguiente la gente tiene miedo y ya no cuentan nada, y esto nos pasó. Y esto lo vivimos, el hablar por la noche con las familias de víctimas y 2 días más tarde en el velatorio no querer decir nada. Entonces, bueno, pues esto fue eso, justo nada, había ocurrido esto y estuvo como 1 hora así antes de que retiraran el cuerpo y fueran a la funeraria. Esta es una de las historias que seguimos. Esto fue una noche que hubo como 3 o 4 operaciones antidrogas en un distrito y el de la derecha era el supuesto narcotraficante, era el de la izquierda y el de la derecha era su pareja, un peluquero. Entonces parece ser, por lo que nos contó luego la familia y los vecinos, que la policía entró buscando a él en la casa en la que en aquel momento estaban los dos. Y él se puso nervioso, empezó a gritar y también pues acabó acribillado. Esto es lo que pasó. Y este es uno de los casos en la que después en el velatorio la familia dijo: hablamos pero bajo anonimato, tenemos miedo, no sabemos qué puede pasar. Esto que veis aquí es una operación antidroga. Y digo antidroga entre comillas, el resultado de una operación antidrogas, porque fue una noche en la que detuvieron a 100 y pico personas, 117, 120 personas. La operación se lanzó contra la droga, pero en realidad toda esta gente, cuando indagamos un poco, los cargos que había contra ellos eran absolutamente ridículos. Pero ridículos, cuando lo digo con todas sus letras. Muchos de ellos estaban detenidos por ir sin camiseta por la calle, lo cual iba contra la norma de urbanismo, no sé qué. Otros estaban detenidos por orinar en público, otros por beber alcohol en lugares públicos. Entonces, les habían llevado a todos a un polideportivo de una de las zonas de Manila, muchos estaban, como veis, esposados entre ellos. Esto, bueno, sería pues como a las 3 o 4 horas de la operación. Y estaban allí esperando a que los trasladaran a prisión, rellenaran los cargos y demás. Algunos, pues con una multa podrían volver a casa, los que no tuvieran dinero pasarían una temporada en la cárcel y luego a casa. Lo que llamaba la atención de esto era un poco el circo mediático que se había montado alrededor, porque había muchos periodistas, mucha prensa local, de la, digamos, cuando digo oficial quiero decir de los grandes medios, ¿no? De los que llaman, dicen hay una rueda de prensa y van los medios oficiales a cubrirla. Los periodistas que os comentaba antes que esperan a la puerta de las funerarias, ya en 2017, que no llevaba tanto tiempo Duterte, eran unos pocos que resistían, porque al final se repite tanto, esto es tan continuo que deja de ser noticia. Entonces los medios locales ya no informan tanto sobre esto,
pero había un puñado de periodistas muy comprometidos con el tema que todas las noches iban a la funeraria, estoy hablando de 6 o 7, y son los que a día de hoy siguen el tema, colaboran con ONGs, les dan información y demás, ¿no? En este caso, los periodistas locales entrevistaban a la policía, tal, y cuando enseñaron todo el material incautado, es que parecía una broma. Parecía una broma porque había 2 bolsitas de shabu, que es la droga que aparece, es la metanfetamina, que aparece en la película, un revólver, pero revólver ni pistola, que parecía del lejano oeste, de verdad, y luego botellas de alcohol vacía. Ese era el material requisado en esta operación antidrogas. Entonces luego estas 110 y no sé cuántas personas van a sumar a números de la lista de detenidos en las operaciones antidrogas de Duterte. Esto era en el velatorio de Ronald Cavading, que era un hombre. Él decía, bueno, decían sus vecinos que era vendedor de mangos. Es posible que estuviera metido en el trapicheo, en el tráfico de drogas, no lo sabemos. Lo cierto es que a este hombre lo secuestraron 2 hombres que iban en moto, no eran policías. Y aquí viene otra de las partes importantes en esta guerra, ¿no? Una parte de las operaciones las lleva a cabo la policía y otra parte las lleva a cabo los llamados vigilantes. Los vigilantes son patrullas civiles, hombres que suelen ir en moto, enmascarados, armados, y que van un poco al estilo de lo que ha pasado al final, ¿no?, con el policía. Van en moto y ejecutan a las víctimas. A muchos de estos se les vincula con la policía, son sicarios, son supuestos sicarios de la policía, ¿no? No hay pruebas, pero sí es cierto que Duterte, durante la época de su alcaldía, antes de ser presidente, cuando fue alcalde de la ciudad de Davao, que es una gran ciudad del sur de Filipinas, él siempre apostó por la mano dura para acabar con los problemas, con lo que él consideraba eran los principales problemas. Y en aquella época, para Duterte, el principal problema de Davao era la seguridad. Al llegar él a la alcaldía, aparecieron los llamados escuadrones de la muerte. Eran como vigilantes, hombres armados, que empezaron a acribillar a criminales. Entonces se le vinculó directamente a Duterte con estos escuadrones, pero no ha habido pruebas y nunca llegó a nada, pero él jamás los condenó y bueno, parecía bastante evidente que había lazos entre los escuadrones y Duterte. Por este motivo, cuando aparecieron los vigilantes en Filipinas, pues mucha gente dijo, bueno, es evidente que ni la policía está actuando contra los vigilantes y al contrario, parece que hay un vínculo claro, ¿no? Esto contribuyó mucho a crear un ambiente de miedo y de inseguridad, porque no sabes contra quién luchas, no sabes quién está a tu alrededor. Y aquí Ronald fue asesinado por vigilantes, se lo llevaron 2 hombres armados y su cadáver apareció al día siguiente, acribillado a balazos. Este es un chaval, que no recuerdo ahora, era muy joven, no recuerdo cuántos años tenía, pero bueno, era un chaval que trabajaba reciclando basuras y de vez en cuando también conducía un triciclo como los que habéis visto de aquí, de un barrio muy pobre, muy pobre, muy pobre. Fue uno de los primeros casos con los que estuvimos y estuvimos hablando con su madre, que ella negaba que él estuviera implicado en drogas y decía, es que realmente si él tuviera un papel importante, ¿tú crees que seguiríamos viviendo aquí? Que estaríamos viviendo en este barrio y en esta chabola y en estas condiciones. Entonces, bueno, él dice que entraron policías a la casa donde estaba su hijo y otro compañero, la madre dice que buscaban al compañero, dice que oyeron gritos y que, según la policía, este chico iba armado, les amenazó, entonces ellos respondieron y que al registrarle llevaba droga y una pistola y bueno. Entonces la madre lo negaba tajantemente y nos decía, y es que luego, cuando lo llevaron, tenía todavía marcas en las muñecas. Esto realmente hay pruebas, los periodistas locales que llevan tiempo trabajando en esto nos estuvieron enseñando fotografías tomadas en las funerarias en las que se ve como gente que supuestamente ha sido asesinada por amenazar con un arma, tiene las marcas de haber estado atado y esposado, ¿no? Entonces, todo esto son pruebas que sí se están llevando ante organismos de derechos humanos y que sí están sirviendo para crear una base de pruebas contra toda esta guerra contra las drogas. Esto es el funeral.
la procesión funeraria, el traslado al cementerio del chico, que habéis visto, el de antes, el chico jovencito. La mujer a la que le están pasando la mano por encima del hombro es su madre, y había muy poquita gente. Había muy poca gente por lo que os he comentado antes. Hay miedo, hay mucho miedo. Entonces, parece que si vas al funeral de alguien supuestamente vinculado al mundo de las drogas, tú también puedes estarlo. Y cualquiera en el barangay te puede ver y puede decir, este está vinculado, a lo mejor, ¿qué pasa? ¿No? Y por eso, generalmente, cuando muere alguien en una operación de Tocán, es poquita la gente que va al velatorio, que los velatorios, como habéis visto aquí, se ponen en la calle, porque muchas veces es gente sin recursos, que bueno, pues no tiene dinero para pagar un espacio funerario, se ponen los ataúdes en la calle, están los vecinos allí, y cuando la familia consigue reunir el dinero para el entierro, entonces se traslada al fallecido al cementerio. Esto es un entierro, el que os comentaba antes. Este es el entierro del hombre que fue asesinado por vigilantes, al que secuestraron 2 hombres en moto, y bueno, es en el cementerio de Navotas, que para nosotros fue un punto neurálgico de esta historia. Navotas es uno de los barrios más pobres de Manila. En aquel entonces era uno de los epicentros de la guerra contra las drogas, que se ha ido moviendo de barrios, pero en aquel entonces estaba muy concentrado allí. Está cerca del puerto, es un barrio que tiene, bueno, está en el litoral, y en este cementerio realmente, por esto se titulaba así el reportaje, los muertos ya no cabían. Desde que empezó Tocán había un muro entero de nichos que le llamaban el muro Tocán, porque todos los muertos eran de la operación antidrogas. Había fosas comunes de gente a la que no habían podido identificar, también de la misma guerra contra las drogas. Y bueno, esto también es en el mismo cementerio, de Christopher Roque, un pescador. Su historia no la conocimos también. Bueno, pues ya veis, muchos de estos son entierros diferentes. La primera vez que fuimos aquí, al cementerio de Navotas, estaban enterrando a Lisel, que era una chica de 16 años, que había aparecido muerta en el puerto con su novio, y los dos tenían una bolsita de shabú encima. No se sabe, también pasaron a formar parte de las víctimas de Tocán, pero bueno, estamos hablando de una chica de 16 años. Y aquí ya veis, las consecuencias de todo esto a nivel humano son desastrosas, porque no solo es lo que implica la pérdida de una vida, si es que es la cantidad de familias sin recursos destrozadas. La mayoría de las víctimas son hombres, jóvenes, que mal que bien eran el sustento de la familia. Entonces estas familias se quedan totalmente desprotegidas y realmente sin herramientas y sin conocimiento para pedir ayuda. Para eso, lo dicen ellos, lo dicen, es que nos están masacrando como animales. Es una guerra contra los pobres, y esto lo repiten mucho también. Bueno, y esto es una imagen del cementerio que antes de, si me lo permitís, antes de contaros un poquito más, voy a hacer un breve paréntesis, porque en este cementerio también conocimos una intrahistoria que nos dio lugar a un segundo reportaje que os cuento muy rápidamente, porque después de uno de los entierros empezó a llover de una forma impresionante, monzón, entonces toda la gente se fue corriendo, y en aquel momento oímos en uno de los pasillos de nichos como gente gritando, risas, moviéndose, y dijimos, ¿y esto? Y nos encontramos con esto. Esto es un giro, digamos, la otra cara, ¿no? Al final, estos son personas que viven en el mismo cementerio, en lo que es el terreno del cementerio. Gente muy pobre que habían estado asistiendo al funeral, subidos arriba, encima de los muros, de una forma muy seria, y cuando se fue todo el mundo, sacaron una red, la pusieron entre nicho y nicho y empezaron a entrenar voleibol. Entonces, bueno, pues les conocimos, nos hicimos amigos y nos explicaron que son el equipo cementerio. Es un equipo de voleibol formado por gente que vive en el cementerio de Navotas y que, bueno, cada uno hace, pues, Bernabé, que es esta que habéis visto aquí. Ella trabaja en una peluquería. Digo ella, bueno, como veis, muchos del equipo son transgénero.
Es un equipo formado por personas transgénero, muchos de ellos, otros no, que entrenan ahí cada día o cuando pueden y hacen competiciones locales y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto nos dio lugar a otro reportaje que salió en la revista En Papel, en un tema dedicado a diversión, pero ya lo veis, es la otra cara, ¿no? Y hubo un momento curioso, claro, ellos están muy cerca de toda la gente que ha sufrido la guerra contra las drogas. Y hubo un momento que estábamos en la peluquería de Bernabé y estaba ella y creo que otras 2 o 3 personas y estaban hablando de Tocán y en aquel momento me di cuenta de que todas tenían a alguien cercano que había muerto en una operación antidroga, todas. Digo, vamos, el impacto de la campaña antidrogas en estas barriadas es brutal. Bueno, esto ya veis, es una foto del primer día que yo vi así. Esto ya cuando se retiraban. Esto es el barrio, ya veis el barangay. Lo que veis al final está muy politizado, ves carteles políticos en todas partes, ¿no? De tanto administrativo a nivel de barangay como municipal, regional y nacional. Nada, y estas son fotos que ha seleccionado Santi para que veáis un poco el ambiente. Aquí ya veis que son católicos, incluso, ¿no? La gente allí en las barriadas, el catolicismo en la iglesia sigue muy, muy presente, ¿no? La propia Bernabé, que como veis aquí no encajaría en el concepto, pues la iglesia además transgénero, además ella era una persona pues que le encantaba salir, fumar, tal, pero los domingos se vestía, iba religiosamente a misa y ya. Bueno, y aquí termina el tema de las fotos. En este sentido, ¿no? Diréis, jo, pero si tan bestia es la guerra contra las drogas, ¿cómo puede seguir Duterte? ¿Qué pasa con el país? ¿Por qué no reacciona? Choca que Duterte tiene todavía hoy una popularidad bestial, una popularidad monumental. ¿Por qué? Por una parte, porque la guerra contra las drogas se lleva a cabo en este tipo de barriadas. Afecta a los pobres entre los pobres. Y aunque es verdad que las cifras son enormes, estamos hablando de un país de unos 100 millones de personas en la que mucha gente, bueno, pues no lo vive directamente. Y por otra parte, Duterte lleva a cabo políticas populistas, pero que, bueno, ha implantado medidas que son bien aceptadas por grandes sectores de la población. Ha sido el primer presidente en toda la historia reciente de Filipinas que se ha enfrentado directamente a la Iglesia Católica en temas como el control de la natalidad. Con Duterte, por primera vez, se empezaron a repartir preservativos, se empezó a hacer un poco política de planificación familiar. Luego, Duterte también siempre se ha mostrado abiertamente favorable a todo el colectivo LGTBI. En un momento, al inicio también de su presidencia, estuvo como coqueteando con la idea de permitir el matrimonio gay, que luego pues quedó en nada, pero claro, eso en un país conservador, católico como Filipinas, pues puso a los obispos en pie de guerra, ¿no? Y luego también es verdad que ha llevado a cabo algunas acciones contra la pobreza, aunque no, las tasas de pobreza siguen igual. A nivel macro, Filipinas sí que ha crecido, el PIB está creciendo en los últimos años un 5%, pero es que no se nota, la desigualdad es brutal. O sea, el reparto de la riqueza sigue concentrado en unas pocas manos y unas pocas familias. Y bueno, no sé, me estoy yendo un poco por las ramas, no sé si a lo mejor queréis hacer alguna pregunta, comentario, seguro que me he dejado cosas por ahí, si tenéis curiosidad sobre... Con el periodismo no oficial, ¿cómo es la relación? Has dejado entrever un poco... De Duterte, es un poco en esto muy similar a la de Trump, digamos, ¿no? Duterte llama abiertamente a los medios mentirosos y demás, y hay un medio que se llama Rappler, si tenéis curiosidad también es un medio extraordinariamente bueno, filipino, que también desde el principio cubrió muy a fondo la guerra contra las drogas y fue muy crítico con Duterte. Entonces lo que hicieron desde el gobierno fue una campaña contra Rappler que llevó incluso a la detención de su directora, María Ressa, por un tema administrativo, porque decían que la forma en la que estaba dividido el accionariado del medio, que no era legal porque había una parte internacional y la ley filipina no lo permitía, no sé qué, no sé cuánto, entonces fueron a por ellos.
estuvo detenida María Ressa bastante tiempo, digo semanas, hasta que un tribunal dijo que no, que era perfectamente legal, pero sí, son medios que están bajo presión. También es verdad que tradicionalmente Filipinas siempre ha presumido de ser un país, después de la caída de Ferdinand Marcos, de ser un país muy democrático y con libertad de prensa. Entonces hay una tradición grande de libertad de prensa y cualquier ataque contra los medios como este, bueno, pues no pasa desapercibido. Entonces en este sentido sí que hay. Pero bueno, son los propios medios, los propios periodistas que dicen es que no hay interés. Dentro de Filipinas ya no hay interés por este tema y de hecho al principio también nos comentaban que la campaña empezó en julio de 2016 y no fue hasta final de año cuando, a raíz de un reportaje del New York Times, bestial también, de un fotógrafo que estuvo pues, como 20, 30 días cubriéndolo y sacó el primer fotoreportaje comentado sobre este tema que dio la vuelta al mundo. O sea, fue brutal y bueno, fue un poco lo que puso el foco en la guerra contra las drogas, cuando dentro de Filipinas dijeron, ostras, pues es verdad, a ver si va a ser grave lo que está pasando aquí, ¿no? Antes tampoco le habían dado tanta importancia y lo que pasa es que el tema se diluye. Por continuidad, como todas las crisis largas, se diluye entre muchas noticias y no se le presta tanta atención en el día a día. Las condiciones en las prisiones de Filipinas, ¿podrías decirnos algo? Porque con tanto detenido, Pues lamentables. Nosotros intentamos ir a una de las prisiones más grandes de Manila, en la que si buscáis también prisión Manila seguro que salen fotografías, pero no nos dieron permiso. Están absolutamente abarrotadas, o sea, sobreabarrotadas, sí, muchísimo. Entonces hay trabajos muy interesantes sobre esto, de gente pues, que los ha fotografiado y demás, y sí, son condiciones lamentables, pero como tantas, estamos hablando de un país en desarrollo que tiene muchísimos problemas y, claro, al final lo que tienen las prisiones es poquísima visibilidad. Los presos, como la gran mayoría también son de las clases desfavorecidas, no tienen voz, no tienen forma de reivindicar, mejoremos la situación en las prisiones, hay tantas prioridades que no es algo, está bastante asimilado. Y digo que los de las prisiones son de las clases bajas porque es así, tal cual. Los detenidos de clases más altas van a prisiones que no tienen nada que ver. Cuando estuve en la época inicial, en mi primera corresponsalía en Filipinas, pude ir a entrevistar al que fue presidente filipino, Joseph Estrada. Fue un presidente filipino que duró como 3 años y luego fue depuesto por corrupción. Y lo metieron en la cárcel. Entonces nos permitieron ir a la cárcel a entrevistarlo. Y bueno, aquella cárcel es que daba 1000 vueltas a cualquiera de nuestras casas. Es que era una cárcel que era como una suite de un hotel de lujo. No, es por eso cárcel entre comillas. Las diferencias de la desigualdad en Filipinas está a todos los niveles, incluso en las cárceles. Y bueno, Duterte tiene mandato presidencial hasta 2022. Estos son 6 años de mandato y en teoría no se puede doblar. O sea, un presidente tiene un mandato de 6 años y se acabó. Cuando llegó al poder, él dijo que la guerra contra las drogas duraría 6 meses, que en 6 meses él iba a terminar con el problema. Luego fue diciendo, bueno, a lo mejor 1 año, tal, y luego reconoció que sería hasta el final de su mandato. Por eso esto no tiene visos de terminar, por lo menos hasta 2022. Cuando explicas ese tipo de organización de barrio, que podría ser un ejemplo de democracia directa, de autogestión, como de mucha proximidad, sea la base de información para que los vigilantes y la policía lleven adelante todas estas masacres. No es lo suyo generalizar, no en todos los barangays es así, pero sí que es cierto que la corrupción está también a todos los niveles y que los barangays son muy grandes. No estamos hablando de un barrio de 4 manzanas, son lugares muy grandes en los que hay mucha gente que no se conoce y que realmente hay mucha jerarquía dentro de los propios barangays. Entonces, ahí dentro hay muchas relaciones que no están a la vista que bueno, hacen que
que todo esto sea muy, muy delicado, ¿no? Y muchas pugnas internas y Por eso es el caldo de cultivo perfecto, esta guerra, para la impunidad, porque cualquier asesinato puede encubrirse, justificarse dentro de este paraguas de la guerra contra las drogas, es muy fácil. La imaginación del tráfico de drogas o de las palomas, el pañal del niño, ¿lo pudisteis de alguna manera testimoniar o comprobar? Yo esto no lo he visto, pero no me ha parecido descabellado en el entorno, ¿no? Dentro de del ingenio filipino para mover la droga. También digo, yo estos controles entre barangays no los vi tampoco. Es posible que los haya en otros distritos o en otro momento, o cuando nosotros fuimos para allí no había este tipo de controles. Pero sí estoy segura de que bueno, el ingenio para trapichear con droga es muy grande. Los filipinos en general son muy ingeniosos. No solo en Filipinas. No, es cierto, es cierto. Es cierto. Otro comentario es que, claro, toda esta guerra contra las drogas, ¿no? Pues algo estará haciendo. Pues muy poco, muy poco. Hace muy poquitos días, la vicepresidenta filipina, que es de un partido diferente al presidente, allí el presidente y el vicepresidente se eligen por separado, entonces pueden ser de gobierno y oposición, estar en presidencia y vicepresidencia. Y la vicepresidenta es de la oposición, digamos, entonces es muy crítica con la guerra contra las drogas y hace poco, hace unos días solamente, estuvo presentando cifras y decía que realmente no se ha acabado con las drogas, decía, es que mirando los números se ha reducido en cerca de un 1%. En todo este tiempo, después de toda esta inversión en coste humano, en coste económico y en impacto, porque al final las víctimas son los consumidores o los pequeños narcotraficantes, ¿no? Las grandes mafias, muchas de ellas chinas, mucha de la metanfetamina viene en bruto desde China y se procesa en Filipinas, pero las grandes mafias son chinas y en los últimos años ha empezado, decían que si el cártel de Sinaloa y demás, pero bueno, son sobre todo mafias extranjeras. Y siguen actuando con impunidad, no han desmantelado a ninguna gran mafia. Entens el català? Entiendo. Vale. No lo hablo. Però, bueno, això va? Sí? Va. No, que et anava a preguntar que com està contaminant això els altres partits polítics, no? Perquè, per exemple, aquí el Partit Popular, que era un partit que ve del feixisme espanyol, no? Però havia adoptat una mica la posició de partit, per exemple, més com de centre, centre-dreta i tal, no? I amb l'aparició de Ciutadans primer, i ara més clarament encara en Vox, que ha fet que Ciutadans i PP s'hagin com posat allà que estan tots exaltats, no? I ara són cada un més d'ultradreta, no? Llavors em preguntava si l'oposició de tots aquests partits volen fer contrapès amb mesures molt diferents o també tots ja estan adoptant aquesta lluita contra les drogues i tal. I després et volia preguntar també quines mesures pels pobres ha fet el Duterte en concret i per què el país a nivell macroeconòmic està creixent, quin tipus de polítiques fa o una mica en aquest sentit. Sobre la primera pregunta, no es comparable un poco el espectro político de Filipinas y el de aquí. No podemos hablar en Filipinas de partidos de derechas y partidos de izquierdas, porque, por ejemplo, Duterte tiene algunos rasgos de partidos populistas de derechas, pero a la vez tiene algunas políticas que se vinculan más a partidos de izquierdas como los conocemos aquí. Entonces, es otra cosa, no es comparable, ¿no? Y sobre la guerra contra las drogas, no, la oposición siempre ha sido muy tajante en esto desde el principio y luego más a la vista de los resultados, ¿no? Tampoco, pero a la hora de la verdad, la política en Filipinas ha estado dominada siempre por los cronis, las grandes familias que controlaban y controlan no solo el poder político, sino también el poder económico y tienen un gran peso social, unas pocas familias que controlan mucho. Entonces hay unas relaciones ya muy establecidas que hacen que no sea realmente campañas como estas las que determinen los movimientos políticos o no creo que pueda ser comparable a lo que pasa aquí. Pero sí te digo que la oposición siempre se ha puesto y los partidarios de Duterte pues, lo apoyan directamente. Y luego me preguntabas... Per la pobresa i el creixement econòmic
Pocas. Contra la pobreza, a pie de calle, ha habido mucho discurso, pero a la hora de la verdad no se han logrado implantar medidas económicas reales que hayan mejorado a la población. O sea, no se han llevado a cabo. Todo se ha quedado. No sé si ha habido realmente una intención política y la organización del país ha hecho que, bueno, pues que se diluya y no se haya podido implantar sobre el terreno, pero la realidad es que no se han llevado a cabo este tipo de políticas a un nivel visible en los números, porque las tasas de pobreza siguen siendo las mismas. A nivel macroeconómico ya tenía un ritmo de crecimiento Filipinas, porque es un país en desarrollo. Cuando Duterte llegó al poder mejoraron las relaciones con China, porque Duterte también llegó al poder con este discurso de, bueno, Filipinas siempre había sido aliado de Estados Unidos, había bases norteamericanas en Filipinas y demás, y era un poco como, bueno, pues uno de los aliados de Estados Unidos en la región. Entonces Duterte también fue a contracorriente en esto y dijo, voy a cortar relaciones con los estadounidenses, me voy a acercar más a China, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Que Trump llegó al poder y Duterte tiene mucha sintonía con Trump. Entonces, a la hora de la verdad, y también por intereses económicos ya creados y por relaciones ya creadas, Filipinas sigue manteniendo una relación muy estrecha con Estados Unidos, pero a la vez está en crecimiento, es un país en desarrollo, igual que muchos de sus vecinos, se están incrementando los intercambios pues, con China, con Corea y con demás vecinos asiáticos. Pero no sé si es tanto por las políticas concretas de Duterte como por una coyuntura regional. O sigui, Xina, per exemple, porta empreses a Filipines sí. perquè la mà d'obra és més barata. Fa això que ho està fent en Vietnam y en otros países. Sí, no sé si está realmente abriendo empresas, es posible, pero se me escapa, pero sí sé que tiene inversiones enormes en Filipinas, mucha infraestructura, muchísima. En Filipinas hay un tema que no he hablado porque daría para otra charla entera, pero en Mindanao, en el sur de Filipinas, hay un conflicto separatista desde hace muchos años. Filipinas es un país católico, pero Mindanao es la región, es una de las más pobres del país y es donde vive la minoría musulmana de Filipinas. Entonces, desde los años 70, esta minoría musulmana está reivindicando, bueno, pues un Estado independiente o mayor autonomía y demás. Y hace unos años aparecieron grupos más radicales y un poco como ramas de Estado Islámico, que llevaron a cabo, no sé, aquí no tuvo tanto impacto porque nos queda muy lejos, pero asaltaron una ciudad que se llama Marawi y la destrozaron totalmente. Fue una toma de una ciudad durante 6 meses que quedó totalmente arrasada. Pues el país que está reconstruyendo esta ciudad es China. Todas las empresas, toda la inversión que se ha hecho para reconstruir toda la ciudad, que es una inversión monumental, ha ido a parar a empresas chinas. Entonces, bueno, es más una relación de este tipo, desconozco, a lo mejor también están abriendo empresas para fabricar producto. No lo sé. L'erupció de Daesh, no? El 2016-2017 parles, això. Exacto, sí. Com afecta tota aquesta estructura de poder? Bueno, Trenca això, si és que ho trenca, o com incideix, no? una de las cosas que Duterte aseguraba durante su campaña era que iba a trabajar para lograr la paz en Mindanao. Entonces, bueno, conocí a uno de los periodistas más implicados en la guerra contra las drogas, más anti-Duterte, que me decía, yo voté a Duterte por el tema de Mindanao, porque quería que por fin algún presidente dijera vamos a lograr la paz en Mindanao. Con Duterte se han hecho avances, es que él fue, Davao, la ciudad de la que fue alcalde, está en Mindanao, aunque él no nació allí, pero bueno, tiene mucha relación y él tiene buena relación con la guerrilla comunista, que también actúa en Mindanao, y entonces con él realmente ha habido más conversaciones y ha habido avances con uno de los grupos históricos que reclamaban la independencia y ahora mayor autonomía y demás. ¿Qué pasa? Que con el tema de la radicalización y estas nebulosas alrededor de Estado Islámico que han aparecido allí en Filipinas, claro, el tema se ha ido un poco de las manos, ¿no? Entonces, por este tema, Duterte declaró la ley marcial en toda Mindanao y justo la levantó hace nada, a finales de 2019. Y bueno, yo creo que, claro, para él todo este tema sí que le pilló un poco descolocado, ¿no? Mindanao era su territorio, este extremismo, pero bueno, él también al final sigue siendo un problema que pienso que no se le da la relevancia que tiene realmente dentro del panorama político nacional filipino a nivel de medios y bueno, ¿en qué ha cambiado el equilibrio político? No te sabría decir, o sea, no, al final Mindanao queda muy lejos de Manila, ¿no? Entonces, no te sabría decir, pero bueno, en este sentido sí que
Duterte es uno de los presidentes que más ha avanzado en este tema, en el de intentar lograr una paz con ciertos grupos. Bueno, estamos al final de ciclo. Maribel, muchísimas gracias por la charla y muchísimas gracias por vuestro trabajo en la revista. A vosotros, nada, y a vosotros por venir. Gracias.